Hoy en Semillas de Otro Mundo Posible no queremos dejar al margen el gasto que se hace sobre todo en armamento. Tenemos con nosotros a Coldovi Velasco de Alternativa Antimilitarista MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia de Las Palmas. Coldovi, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, Coldovi, nos gustaría que nos aclararas qué es Alternativa Antimilitarista MOC Las Palmas. Pues nuestro colectivo es un grupo autónomo que forma parte de una red de todo el Estado y también de Europa y a nivel internacional en contra de las guerras, por la abolición de todos los ejércitos y en la lucha por la construcción de una cultura de paz a través de la democracia, el desarme, el desarrollo y los derechos humanos. Nuestra propuesta es de un trabajo por la desmilitarización social y por la supresión total de los gastos militares para convertirlos y reconvertirlos en inversión en las cosas realmente importantes para la vida. ¿Cuánto es el dinero que se destina en el Estado español y en el mundo para la inversión militar? El gasto militar a nivel mundial muchas veces son cifras que se nos escapan, ¿no? Es casi más de 1 billón, casi 2 billones de dólares al año. Para que hagamos una comparativa, se gasta 467 veces más para armamento que para dar respuesta alimentaria a toda la población. Con el 8% de esa inversión en gasto militar se podría acabar con la situación de hambre en el mundo, ¿no? Y como plantea un compañero de una manera un poquito más poética, un mes de huelga en todo lo militar sería un resultado buenísimo para el mundo, porque sería acabar con todas las situaciones de empobrecimiento y desigualdad durante un año, ¿no? Para nosotras estas cifras tan escandalosas, ¿no?, del gasto militar mundial ponen al centro que realmente lo que hay detrás de todo esto es un gran negocio, el gran negocio de la guerra, el gran negocio de la muerte, ¿no? Porque dedicar 4 veces más a gasto militar mundial que para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio ya nos expresa realmente cuáles son las prioridades de los gobiernos, que responden a las prioridades de los grandes intereses de los ricos, que al final y al fondo es lo que defienden los ejércitos. Se recorta en sanidad, se recorta en educación, se recorta en servicios sociales. Ese dinero, el que se invierte en armamento, ¿en qué se podría invertir? Antes de que nos dieras una respuesta, Coldovi, disculpa, vamos a escuchar un pequeño archivo de audio que nos has hecho llegar. Recortar lo militar. ¿La crisis de dónde sale? Por mucho que diga España, el dato sí que no engaña. Un caza militar vale igual que 2 hospitales, y un recio soldado errante vale igual que 11 enseñantes. Con estos datos expuestos, no quiero que mis impuestos paguen guerras aberrantes. Gasto militar, fin de la partida. El dato es claro, sí. Un caza militar, 2 hospitales, ¿cómo es esto? Sí, es muy claro, ¿no? A nosotras nos gusta hacer comparaciones porque es la manera más clara de ver algunos elementos. Por ejemplo, hacemos una comparación entre un Eurofighter que cuesta 134 millones de euros, el gobierno de España tiene previsto comprar 87. Este avión Eurofighter, la reducción que se hace del presupuesto de sanidad en el 2013 es de 121 millones. Es decir, si se dejara de comprar un Eurofighter, habría posibilidad de acabar con este recorte de sanidad. Un helicóptero Tigre que cuesta 65 millones de euros y se prevén comprar 24 en los presupuestos generales del 2013 del Gobierno de España. Un helicóptero de estos daría atención social a 30.000 personas en extrema necesidad. Y también, pues por último, otra comparativa, ¿no? Un submarino S-80 que cuesta 553 millones de euros, que se prevén comprar 4, ¿no?, en estos programas especiales de armamento. La reducción presupuestaria de educación fue de 532 millones, es decir, si realmente se quisiera
acabar con los recortes para la satisfacción de nuestros derechos y nuestras necesidades básicas, habría posibilidad recortando del gasto militar, que en el gobierno de España en el 2013 no es el gasto de defensa previsto es el de 6.913 millones de euros, ¿no? El gasto militar es algo más, son el gasto militar no solo de defensa, sino aquellas partidas en las que esconden el gasto militar, partidas como en interior, en industria, en energía, en turismo, fomento, en agricultura y pesca, en presidencia, Casa Real, exterior, etcétera, etcétera, partidas que ocultan lo que se considera como gasto militar según el concepto de la OTAN, que es el que por el que nosotras nos regimos para descubrir cuál es el verdadero gasto militar. En los presupuestos del 2013, el total de gasto militar que se prevé para España es de 28.897 millones de euros. Eso significa, para que nos hagamos una idea, que al día el gasto militar del gobierno de España es de 79 millones de euros. 79 millones de euros que supone la imposibilidad de inversión en muchísimas otras partidas que realmente son las que nos hace falta a la población, ¿no? Es decir, no hay crisis para el gasto militar, no hay crisis. Hay crisis para nuestros derechos, ¿no? De aquellos que quedan completamente sin posibilidad de ser defendidos porque se elige invertir en gasto militar, ¿no? Si nuestras decisiones las toman nuestros gobernantes, ¿por qué no se recorta en lo militar? ¿Qué intereses hay debajo de la mesa, Koldovi? Bueno, pues los intereses es el negocio de la guerra en la que están vinculadas la banca, BBVA, Santander, algunas cajas, fundamentalmente Bankia, la Cucha, Bilbao Vizcaya, empresas que están muy vinculadas también a la defensa de los intereses de los más ricos, Navantia, Indra, EADS, General Dynamics, Santa Bárbara, por ejemplo también los intereses del Corte Inglés, que tiene una partida de 90 millones para los uniformes de gasto militar y lo comparamos con los 30 millones que hay para el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, que es ayuda a domicilio, información y orientación de derechos, prevención y trabajo con la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una banca armada, unas empresas, unos intereses de las personas más enriquecidas en que realmente se participe en este negocio de la guerra y también haya una aportación de los presupuestos generales del Estado. Gasto militar que siempre ha generado también una deuda pública y que hoy la deuda pública que es militar es de 32.000 millones de euros, ¿no? Una deuda fundamentalmente para construir programas de armamento especiales y que sabemos que cuando se vayan ya a construir esas armas van a quedar completamente obsoletas, ¿no? Lo que nosotras denunciamos es esta complicidad que hay entre distintos agentes económicos y políticos para esconder y ocultar que además de este mantenimiento del negocio de matar, ¿no? El negocio de la construcción de armas que son para matar, además se nos intenta ocultar este gasto militar. Ya como antes planteaba, 7 de cada 10 euros que son de gasto militar son ocultados porque no se introducen en el gasto del Ministerio de Defensa, porque hoy es muy crudo decir que se invierte en esto y se está dejando de invertir porque nos dicen esta gran mentira que es que no hay dinero, ¿no? Cuando hay otro elemento que nos gusta también denunciar y poner en claro, que es que una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo que finalmente se gasta, porque, por ejemplo, en toda la aportación que se hace a las fuerzas militares en el exterior, todas las operaciones militares, aparece 0 en el Ministerio de Defensa, cuando todos los años hay una media de 700, 800 millones para esas operaciones supuestamente disfrazadas de paz, como en Afganistán, ¿no? Y este fin de semana hemos tenido esa crueldad poniendo en el Parque de San Telmo las armas que se van a llevar allí a Afganistán, o haciendo un desfile
pensando que, o haciéndonos ver a la ciudadanía que eso es una cosa buena que se hace desde España hacia otros países, cuando lo que se está haciendo es invirtiendo mucho dinero para seguir manteniendo los intereses de los más ricos allá, ¿no? Y bueno, todo este gasto que no aparece presupuestado, de alguna manera se recoge en los créditos presupuestarios extraordinarios y en los fondos de contingencia, que son fondos que no tienen que pasar por el Parlamento ni siquiera, ¿no? Y esas son partidas que son 4,7 veces más que lo presupuestado en gasto militar. Es decir, entre lo que se presupuesta y lo que se gasta en lo militar hay una diferencia del 16%, ¿no? De tal manera que nos parece que también es muy importante no solo denunciar esto en los presupuestos, sino solemos hacer una mirada final a lo gastado en gasto final militar, ¿no? Y por ejemplo vemos que en el 2012 hubo un gasto militar de 18.671 millones de euros, ¿no? El más del 5% con respecto al total de los presupuestos generales. Y a nosotras también nos gusta añadirle al gasto militar toda la parte de control social, el gasto en policías y prisiones, porque nos parece que es otra manera de militarizar nuestra vida cotidiana, ¿no? Y buscar el control social, la represión. Y eso, para que nos hagamos una idea, es el gasto final militar del 2012, más el control social, fue casi de 28.000 millones, ¿no? De tal manera que nuestra inversión en el 2012 por persona al año fue con la cifra tan escalofriante de más de 500 euros, ¿verdad? Pues invertidos sin nosotras querer a través de nuestros impuestos y a través también de los impuestos, no solo los directos, sino los indirectos, ¿no? Las reivindicaciones del MOC no solo se centran en una cuestión económica. ¿Qué otras dimensiones criticáis del militarismo? Bueno, nosotras lo primero que planteamos desde el antimilitarismo no violento, que es en el que nosotras nos centramos, es buscar la propuesta de acabar con la violencia estructural, esa violencia que asesina a muchísimas personas diariamente de hambre, ¿no? Porque es la primera violencia que nos parece que es la más cruel y la más injusta, que es la de esa desigualdad tan brutal. También denunciamos la violencia directa, que es la que ejercen los ejércitos, ¿verdad? Y la violencia ideológica, este sistema de valores que propone el militarismo, que tiene que ver con el individualismo, la competitividad, la jerarquía, el autoritarismo, el machismo, etcétera, ¿no? Para nosotras tiene como tres patas. Como el ejército se sostiene por los recursos humanos, pedimos la deserción y la objeción laboral, que nadie colaboremos desde nuestra manera de trabajar o de hacer en la militarización y en los ejércitos. Necesita también el ejército de una justificación ideológica y por eso pues nos parece muy importante hacer una llamada a toda la educación para la paz, la educación en valores, en la cooperación, en la justicia y en la resolución no violenta de los conflictos, ¿no? Ese cambio de cultura. Y por supuesto los ejércitos se sostienen por la economía y nosotras planteamos pues por supuesto un recorte total y un trasvase del gasto militar y un trasvase de recursos a la economía para la vida, ¿no? Y en concreto ahora estamos en el momento de estamos planteando, que ya llevamos 30 años con esta campaña, que es la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Una campaña en la que en el momento del IRPF pues hacemos un llamado para que colectivamente hagamos una denuncia del gasto militar y no colaboremos con el gasto militar, que cada una de las personas colaboramos con nuestro IRPF, y hacemos un llamado a hacer un desvío de ese dinero a alguna propuesta de proyecto alternativo. Y bueno, hay un sistema muy facilito para hacerlo, que estamos explicando por distintos grupos, y bueno, el 23 de abril y el 8 de mayo vamos a tener talleres abiertos para cómo hacer la objeción fiscal al gasto militar en el Café de Espacio, calle Cebrián 54, de 6 a 8 de la noche. Y bueno, en nuestra página y en nuestro
correo electrónico, cualquier persona que quiera más información y concretamente pues hacer la objeción fiscal o participar de todo este movimiento por la desmilitarización y la lucha por la paz, pues se puede poner en contacto con nosotras en moclaspalmas@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y ahí pues gustosamente atenderemos las posibilidades para poder seguir contribuyendo y sumando gente a la no colaboración en esta locura y en esta espiral de violencia que nos envuelve, ¿no? En todo este panorama que nos has expuesto con tanta claridad, ¿es posible otro mundo? ¿Es posible acabar con el negocio de la guerra? Sí, es posible, porque ¿cómo no va a ser posible que cambiemos, que un militar desplegado en Afganistán, que cuesta a España 1,5 millones de euros cada día, un militar desplegado es como 11 profesores y profesoras interinas de secundaria o como 10 personas en la salud, ¿no? Nosotras confiamos profundamente en nuestra humanidad y en digamos, nuestro sentido común y nuestro sentir común, ¿verdad? De que la apuesta de la humanidad es por la humanidad y por poner al centro a las personas y dar cobertura y satisfacción de las necesidades a todo el mundo. Y para ello hoy hay que luchar en contra de esta construcción, este negocio de la guerra y estos ejércitos que, como expresamos en uno de nuestros lemas, ninguno de ellos defiende la paz, ¿no? Es que, sin embargo, Koldovi, nos dicen que es necesario tener cubierto el aspecto militar en los países. ¿Qué hay de cierto? Bueno, es una gran mentira. Dedican muchísima cantidad de dinero a publicidad para hacernos entender y comprender esto que realmente se desmonta muy fácilmente, ¿no? Porque esta necesidad no cubre, digamos, los principales problemas que tenemos de seguridad. Es decir, hoy las guerras y las luchas o los distintos conflictos es el 9º problema de seguridad. El primero es el hambre, ¿no? Entonces, si realmente esto sirviera para dar la seguridad, como dice Naciones Unidas, ¿no?, que es dar cobertura a las necesidades básicas a todo el mundo, pues hoy vivimos en un mundo muy inseguro, ¿no? Y los ejércitos no tienen el papel nunca de defender la satisfacción de estas necesidades, porque ya vemos que lo que se invierte en lo militar se deja de invertir en lo que realmente nos importa a la gente, ¿no?, que es la educación, que es la sanidad, que es los servicios sociales, que son las viviendas, que es la alimentación. Entonces hay toda una justificación ideológica que sirve para mantenernos pues engañados y engañadas, pero nosotros hacemos un llamado a la lucidez y a la contrainformación para buscar realmente que lo que hay detrás de todo esto es un gran negocio de empresas y de bancos, como antes habíamos hablado, con la complicidad de gobernantes, y que lo que buscamos para acabar con esto es como primer paso la no colaboración en lo que nosotras podamos influir, que es mucho, ¿no? Dejar de participar en estos bancos que colaboran con la industria armamentística, dejar de colaborar con las empresas que están hoy pues también manteniendo el negocio de la guerra, hacer objeción fiscal al gasto militar, y este llamado que hacemos siempre a intentar no colaborar en nada que suponga pues participar de la militarización, ¿no? Y una de las cosas más importantes es pues acabar con sus mentiras, ¿no? Otro de los grandes argumentos que nos presentan es la ayuda supuestamente humanitaria, ¿no? Nosotras siempre ponemos el ejemplo de una operación humanitaria de España en Mozambique en el 2000, en un hospital daba con el mismo dinero para 3 semanas con el ejército y daba para 4 meses con el mismo dinero para médicos y médicas del mundo, ¿no? Es decir, cuando hoy se está recortando el 74% en cooperación internacional, nos parece que es una gran farsa decir que las operaciones militares en el exterior están siendo para defender digamos, o hacer un trabajo de ONG. Eso es mentira, ¿no? Que se deje a las organizaciones sociales hacer lo que tienen que hacer, pero lo que realmente se está llevando es un ejército que defienda pues los intereses geoestratégicos, sobre todo y fundamentalmente hoy,
centrados en África y en Asia con el tema de los recursos naturales, ¿no? Koldovi Velasco, de Alternativa Antimilitarista, Movimiento de Objeción de Conciencia Las Palmas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Semillas de Otro Mundo Posible. Ojalá ese otro mundo estuviera y no hubiéramos tenido esta entrevista y no hubiéramos tenido que escuchar los datos que nos has transmitido. Gracias por haber estado con nosotros en Radio ECA. Muchísimas gracias a ustedes, y podemos cambiar esta realidad con nuestro trabajo personal y colectivo organizado, y para que este otro mundo sea un mundo desmilitarizado, no violento y en paz, ¿no? Con justicia social, como no podía ser de otra manera. Pues muchas gracias, buen día. Gracias, buen día.